A los 86 años de edad falleció Alberto Fujimori. A los 86 años murió el exmandatario peruano Alberto Fujimori. Obviamente acaba de comunicarse el fallecimiento del expresidente de Perú, el ingeniero Alberto Fujimori. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Como se sabe, el expresidente peruano Alberto Fujimori lamentablemente falleció. Para los intereses y simpatizantes de este expresidente que gobernó en la década de 90 y en los principios de 2000, que fue acusado de corrupción y también de asesinar en Barros Altos y La Catuta, mientras que los simpatizantes de él están a favor porque cambió la historia del Perú, ya que antes de Fujimori el Perú era un país hundido en la miseria, y contrastándolo con lo que es ahora es inmensamente superior a lo que era en esos años. Eso es lo que argumentan los simpatizantes de Fujimori en esta fecha, donde falleció el expresidente. Por otra parte, diferentes medios internacionales también hablaron de este tema. Escuchemos un poco y luego hagamos el análisis. A los 86 años de edad falleció Alberto Fujimori, expresidente de Perú. Eso lo dio a conocer a través de su cuenta en X su hija Keiko Fujimori, líder del principal partido de derecha del país. Fujimori gobernó Perú con mano de hierro entre 1990 y el año 2000. Bajo su mandato, derrotó a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. Descendientes de japoneses, ingeniero agrónomo de profesión y con una exitosa trayectoria como maestro universitario, Fujimori se convirtió en el primer hijo de inmigrantes en conquistar la presidencia de Perú, al vencer en las urnas al escritor Mario Vargas Llosa. El exmandatario fue condenado a 25 años de prisión por 2 matanzas de civiles realizadas por un escuadrón del ejército en el marco de la lucha contra Sendero Luminoso. Estuvo preso 16 años por crímenes de lesa humanidad. Fue excarcelado en 2017 bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias. En mayo de 2018, Fujimori informó que le fue detectado un tumor maligno en la lengua. Semanas después, sufrió un accidente de cadera en su propia casa. Pese a su avanzada edad y múltiples enfermedades, Alberto Fujimori había anunciado la intención de postularse de nuevo a la presidencia en el año 2026. Ya no le dio tiempo. Noticia de último momento: a los 86 años murió el exmandatario peruano Alberto Fujimori. Su propia hija lo despidió hace apenas un par de minutos en las redes sociales, donde contó que su padre batallaba contra el cáncer. Ahí estamos compartiendo el tuit. Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá Keiko, Hiro, Saki y Kenji Fujimori. Recordemos que, Y esta información, Nelson, es de último momento. Efectivamente, acaba de comunicarse el fallecimiento del expresidente de Perú, el ingeniero Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y el año 2000. Fue protagonista de un autogolpe de Estado con el cual perpetuó su permanencia en el poder durante 10 años, acusado por hechos de corrupción y por delitos de lesa humanidad. Lo comunicó su hija Keiko Fujimori a través de la red social X. Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori. Lo habían liberado precisamente por los... Bueno, la información del momento es de carácter urgente y viene desde el exterior, viene desde Perú, porque hace pocos minutos se confirmó la muerte del expresidente peruano Alberto Fujimori a los 86 años de edad. Por supuesto que hay conmoción en Perú, hay un asedio periodístico, ¿no?, a la casa donde se encontraba él, la casa de su hija, Keiko Fujimori. Es una información que se acaba de conocer y que queremos revisar en extenso junto a nuestra editora del ámbito internacional o de los contenidos internacionales, Nicole Muñoz. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estamos noches. obviamente muy pendientes a lo que suceda a esta hora en Perú, donde hace solo instantes se informó de la muerte del expresidente Alberto Fujimori, una de las figuras más polémicas en la política del país vecino.
quien fue una de las primeras voces en anunciar el fallecimiento del exmandatario fue su propio abogado, quien escribió un mensaje por medio de la red social X, despidiéndose obviamente de lo que fue todo su trabajo en conjunto con el exmandatario, pero quien lo confirma de alguna u otra forma fue su hija Keiko Fujimori. En un mensaje que vamos a pasar a revisar, ella indica también a través de la red social X, después de una larga batalla contra el cáncer, dice su hija Keiko, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Usted ya lo ve en pantalla, el mensaje de la hija de Alberto Fujimori, como yo les decía al inicio, una de las figuras sin lugar a dudas más polémicas de Perú. Fue protagonista de la década de los 90 en ese país, lleno de claroscuros, podríamos definir lo que fue su presidencia en casi 10 años, de lo que fue y que también tuvo protagonismo aquí en Chile. Recordemos que cuando inicia este nuevo milenio, de alguna u otra forma escapa de Perú, se va hasta Japón y aparece sorpresivamente en nuestro territorio. Claro. Bueno, estamos mostrando, Nicole, imágenes en estos momentos de lo que ocurre fuera de la casa de Keiko. Y así como pudimos escuchar, el expresidente Alberto Fujimori, lamentablemente para los intereses y los simpatizantes de este expresidente peruano, falleció a los 86 años producto de una severa enfermedad que tenía. Es decir, el expresidente peruano tenía cáncer, por lo que estaba en buen estado principalmente, pero se complicó la situación y finalmente falleció. Recordemos que este expresidente quería seguir postulando la presidencia de Perú en los próximos años, pero no se lo dio, ya que la enfermedad le ganó. Diversos medios, como pudimos ver, informaron sobre esta noticia, recordándolo tanto por las buenas acciones así como las malas, recordando por otra parte que la década de los 80, presidida por el presidente Alan García, dejó una huella imborrable, mejor dicho, dejó una crisis total a Perú, que no había alimento para nadie, la inflación era muy elevada, las empresas estatales estaban quebradas, inmersas en la corrupción, y según el plan de Alberto Fujimori, o lo que dicen los periodistas y conocedores, tuvo que rematar o vender a esas empresas para poder de alguna forma levantar al Perú, ya que el Perú estaba inmiscuido en la inflación y la miseria, y la falta de dólares era un problema común. Es por ello que este presidente trató de cambiar un poco la realidad de la economía peruana de ese entonces, y hasta lo que hoy es la década del 2000, la economía peruana se ha establecido de la mejor manera y se ha elevado considerablemente con respecto a esos años, recordando que la economía peruana, mejor dicho la moneda peruana, es una de las mejores de Sudamérica, ya que el sol peruano es una de las monedas más potentes que existe actualmente, por encima de otras monedas que existen en el continente sudamericano. La crisis peruana en los 80 y 90 fue peor que la crisis que ahora vive Venezuela o Bolivia, eso según los datos estadísticos que se tiene de la fecha, pero muchos simpatizantes en los últimos días que están en contra de Alberto Fujimori le recuerdan todos los crímenes que cometió, por ejemplo el de Barrios Altos y La Cantuta. Según muchos informes, estos crímenes se dieron porque en esos lugares existían remanentes terroristas que estaban a favor de Sendero Luminoso, que en esa época, aparte de la inflación y la terrible falta de alimentos que había en Perú, el terrorismo era el mal que aquejaba. El Perú era un desastre total que no podía ser levantado sino por un presidente como Alberto Fujimori, que pese a las acciones malas o buenas que tuvo, logró levantar a Perú de la miseria. Se pueden ver muchos reportajes de diferentes peruanos de la tercera edad que agradecen al expresidente en diferentes videos en los lugares más profundos del Perú, donde según indican estos testigos, Fujimori llegó donde no lo había hecho ningún otro expresidente, ya que mayormente los otros presidentes permanecían en la capital limeña. Recordemos por otra parte que Alberto Fujimori pensaba lanzarse a la candidatura de la presidencia en este año que viene, pero lamentablemente para los intereses y simpatizantes de su partido, el expresidente falleció. Y no solo esta noticia fue viral, como ya lo dijimos, en otros lugares del planeta, también en su país, mejor dicho, de donde desciende, de Japón, hicieron un agradecimiento a lo que hizo Alberto Fujimori en el rescate de la embajada de Japón, que fue uno de los rescates más bien realizados, mejor realizados, ya que no hubo muchas bajas, y así innumerables acciones que hizo el expresidente Alberto Fujimori, pero las malas acciones son las que hasta ahora aquejan su gobierno y son las que tapan todas las buenas acciones que hizo el expresidente Alberto Fujimori, que por ahora se encuentra velando en el Museo de la Nación, visitado por todos los simpatizantes que aún recuerdan el legado que ha dejado este expresidente descendiente de japoneses. Pero luego de escuchar todo esto y lo que dijeron los medios internacionales sobre el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.